Muchas gracias por acompañarnos, a Margarita González Gamio y a mí, Jorge del Villar, en A Favor y en Contra. El día de hoy vamos a platicar sobre los matrimonios igualitarios. ¿Es un derecho constitucional o uniones inmorales? Pero antes de abordar el tema, veamos esta cápsula realizada por la producción de A Favor y en Contra. En México, la ley debería garantizar los mismos derechos a los matrimonios entre un hombre y una mujer y los integrados por personas de un mismo sexo, sean hombres o mujeres. En 2015, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional prohibir los matrimonios igualitarios, pues excluyen injustificadamente a las parejas homosexuales. En mayo de este año, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que las personas pueden contraer matrimonio sin discriminación alguna, incluida la preferencia sexual. En septiembre pasado, el Frente Nacional por la Familia organizó marchas en 110 ciudades del país para manifestar su desacuerdo con esa iniciativa. En su concepción, la ley solo debe reconocer un tipo de matrimonio y de familia, la formada por un hombre y una mujer. Todos Somos Familia, otra organización, sostiene que la ley debe reconocer el matrimonio entre personas de un mismo sexo y dar lugar a la existencia de diversos tipos de familia, como ya se reconoce en muchos ambientes. En su actividad condena las marchas organizadas en contra de los matrimonios igualitarios. Pues ahí está la información. Margarita, tenemos invitados de lujo. Nos acompaña el diputado Vidal Llerenas. Él es economista del ITAM y tiene un doctorado de la Universidad de York en el Reino Unido. Ha sido subsecretario de egresos del gobierno capitalino y ahora es diputado por Morena. Gracias. Y nos acompaña también el diputado Eric Flores. Él es diputado por el partido Encuentro Social. Es presidente también de este partido. Correcto. Es también constituyente de los nuevos diputados constituyentes y también es licenciado, maestro y doctor por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenidos. Pues bueno, con estos invitados de lujo vamos a entrar a un tema, probablemente es el tema más polémico, que es el de los matrimonios igualitarios. ¿Cuál es la posición de ustedes, diputados, sobre el derecho a que se casen las personas del mismo sexo? Eric. Bueno, pues nosotros vemos desde luego en esta iniciativa presidencial un reconocimiento ya a nivel constitucional de una situación que ya está inclusive normada por los criterios de la Suprema Corte. En el caso de la Ciudad de México, inclusive ya existe en alguna legislación secundaria. Y nosotros creemos que no debe esto elevarse a nivel constitucional, que si bien es cierto, hay derechos constitucionales muy claros, necesarios, importantes. La preferencia sexual es un derecho que está perfectamente consagrado, que nosotros estamos de acuerdo, pero sentimos que ya elevar a rango constitucional esta unión puede perjudicar a la larga el ethos de esta sociedad, cómo nos hemos construido como sociedad. Y nosotros queremos fortalecer a la familia. Algunos la llaman natural, otros la llaman tradicional. Bueno, nosotros queremos fortalecer a esa célula básica de nuestra sociedad y sentimos que en un futuro esto pudiera llegar a ser perjudicial. Vidal. No, yo diría que esto está en la Constitución. Es decir, desde se reforma el artículo primero, hay está el derecho a la preferencia sexual, de la diversidad sexual, y esto no excluye a la familia, no excluye adopción, no excluye ninguna figura. Es decir, las personas tenemos derecho a tener una preferencia, una identidad sexual, la que queramos, y esto no nos debe limitar en ningún derecho. Y eso incluye, pues, podernos casar con personas del mismo sexo, si así lo queremos. Eso es lo que ha dicho la Corte de manera reiterada. Lo que dice la Corte es que esto está en la Constitución. Entonces, llevarlo otra vez a la Constitución, pues no perjudica, al contrario, fortalecería esta idea y permitiría que en todo el país las personas pudieran ejercer este derecho, porque solo lo pueden ejercer en donde sea legislado en la materia o en lugares, en los otros lugares, un juez tiene que determinarlo en virtud de cómo la Corte ha decidido. Eric, estas manifestaciones y estas declaraciones de la Iglesia mexicana o de las iglesias en México no violan el Estado laico en el sentido de que hay leyes en México que permiten
el matrimonio entre personas del mismo sexo y la Suprema Corte a nivel nacional también ya se, como lo mencionabas, ya se ha expresado, se ha manifestado a este respecto también. No, yo no creo que sean violatorias del Estado laico, al contrario, yo creo que fortalecen el Estado laico. Un Estado laico es aquel que no tiene religión, es aquel que no le impone a sus ciudadanos tener o no tener religión, es aquel que deja libertad para que cada uno de los individuos de esta sociedad podamos decidir sobre una religión o simple y sencillamente no tenerla. El hecho de que hoy haya manifestaciones públicas de algunos sectores o de algunas iglesias, pues nosotros consideramos que simple y sencillamente no es violatorio del Estado laico, porque están expresando finalmente sus ideas religiosas, si quieres, ¿no? Están llevándolo a la arena pública, no se están escondiendo, y a mí me parece que eso es simple y sencillamente generar un debate donde se pueda llegar a consensos o donde no se pueda llegar a consensos y simple y sencillamente respetar el derecho del otro a disentir o a pensar de manera diferente. Si habemos algunos grupos aquí en nuestro país que pensamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y de una mujer, y eso es lo que nosotros consideramos, creo que debemos ser respetados, así como también nosotros debemos de respetar a aquellas personas que piensan de manera distinta a nosotros. La preocupación que ha venido surgiendo entre nosotros es hacia dónde quieren llevar muchos de los liderazgos políticos de este país a México. ¿A una sociedad laica o a un Estado laico? Por el Estado laico estamos a favor. A una sociedad laica, a una sociedad sin Dios, no estamos de acuerdo porque vemos gentes que somos creyentes y que lo manifestamos públicamente justamente ejerciendo nuestro derecho constitucional a la libertad de religión y a la libertad de expresión. Bueno, yo creo que, a ver, lo que vio el Estado laico sí son la participación de la Iglesia Católica, de otras iglesias también, en las mismas, en el sentido de que sí hay una prohibición en el sentido de manifestarte en contra de las leyes existentes. Es el caso del artículo 1 constitucional. Lo hay también en el sentido de que hay una intención de las iglesias de intervenir en los asuntos de política pública. Creo que ahí es donde la tradición mexicana del Estado laico ha sido buena para el país. Es decir, las iglesias no tienen que intervenir en la definición de la política pública. Creo que ahí sí es sano mantener una distancia y esto es claramente una embestida de ciertos grupos religiosos de intervenir y además con información que es falsa, esta idea de que los libros de texto incitan a que los niños tengan sexo, cosas de ese tipo, o no, evidentemente no contribuye a debate, más allá además de estas ideas que tienen de la famosa ideología de género, de la que se habla y de la que se le pone todo tipo de adjetivos negativos sin explicar exactamente qué es lo que se requiere, ¿no? En ese sentido, creo que esa participación tan activa y tan proactiva, especialmente la Iglesia Católica, aunque también de otras iglesias, sí es lo que viola el Estado laico. Oye, comentabas que un matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, pero si la ley suprema de un país dice que un matrimonio es entre dos personas del mismo sexo, es decir, ya lo está diciendo la ley suprema, o tú no te refieres en términos legales, sino... Bueno, por cierto, esta ley suprema todavía no se da. No, O sea, estoy poniendo un supuesto. Esto es justamente... O sea, si estuviera en la Constitución, ¿tú sí estarías de acuerdo? Fíjate que nosotros somos gente muy respetuosa del Estado de Derecho. Bueno, tan somos respetuosos que aquí en la Ciudad de México está legalizado y nunca han encontrado de nosotros una expresión contraria porque sabemos respetar la ley y sabemos respetar también a otras personas que pueden pensar diferente a nosotros. Ahora, lo que yo quiero es, ¿por qué no indagamos cómo es la conformación de una ley? Porque una conformación de una ley, desde luego que se imponen realidades, pero también que se imponen creencias. Bueno, pues hay muchísimos artículos, no nada más en nuestra Constitución, en todas las constituciones que dimanan de ideas religiosas. A ver, pues empecemos. El primer código penal que existe en la historia de la humanidad, pues son los 10 mandamientos. No matarás, ¿no? Y después eso se reproduce a muchos. No es contrario al proceso de conformación de una ley el tratar de llevar los valores que una persona puede o no tener. Me parece que estamos completamente en lo correcto, poder decir, nosotros creemos que esto debería de ser, pero aún así, si otras personas piensan diferente a nosotros, están en su derecho a disentir de nosotros. Y lo que hoy es casi políticamente incorrecto en esta ciudad, es decir que habemos personas
en esta ciudad que creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Si alguien piensa diferente a mí, es correcto. Ahora, la Constitución sí es muy clara en el sentido de que no se puede discriminar por preferencia o por orientación sexual. Y eso entonces incluye todos los supuestos, entonces incluye el matrimonio. Así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia y por eso ha declarado inconstitucional todos los códigos que no reconocen matrimonio igualitario. La Corte ha sido pues muy firme en ese tema. Entonces, bueno, es algo que la Constitución sí lo dice. Efectivamente, estar a favor o en contra de que las personas del no sexo se puedan casar, eso la gente puede opinar al respecto. Lo que sí hace daño, sí son expresiones que sí se han dado en este tipo de manifestaciones, que sí son de carácter homofóbico, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Estamos hablando de los matrimonios igualitarios. Volvemos. Las parejas ya no se comprometen a casarse. Entonces ya existe la madre sola, el padre solo. A favor de las familias tradicionales, ya que ahí se inculcan muchos valores, respeto, ejemplo, todo. Debemos seguir conservando la vida o nuestra vida tradicional como antes, para que no se pierdan muchos valores, sobre todo el respeto. Ahorita va a ser muy difícil que encontremos familias como tal vez nos enseñaron hace tiempo, con mamá, papá, hijos. Hay distintos tipos de familias, como puede ser la pareja o la pareja con alguna mascota o solo una persona con una mascota, y hay diferentes tipos de familia que también son de alguna forma aceptables ante la sociedad. La mamá pues ya vive con un amigo, con una amiga, el papá pues vive solo, tiene ya su pareja y pues ya no son como antes. Estoy de acuerdo porque ahora en la actualidad ya como que ya pueden salir del closet abiertamente y hacer, como les mencionaba anteriormente, lo que les plazca y vivir su vida como es, ya sin tanto prejuicio como antes. Entonces yo creo que en definitiva tenemos que aceptar estas nuevas familias como nuestra nueva realidad. Bueno, regresamos aquí a nuestro programa A Favor y en Contra, y este tema es como nunca para estar en este programa, porque ya oyeron al público las opiniones más diversas. Sí. Estando con dos legisladores, tenemos que preguntarles por qué está esta iniciativa del presidente Peña Nieto en la congeladora. Bueno, los diputados no quieren ni hablar de ella. Porque el presidente no la defiende, digamos, ¿no? A mí me parece muy bien que la haya presentado, y yo estoy a favor. Creo que sí es un error político y además es irresponsable, pues no acudir al Congreso, defenderla, argumentar a favor. Me parece necesaria porque es en favor de la inclusión, porque va a ayudar a reducir la discriminación. Muchas cosas positivas tiene la iniciativa, que además no solo incluye el tema de matrimonio, también de reasignación sexogenérica, entre otros temas, pero sí creo que es necesario el liderazgo de quien envió la iniciativa. Nosotros estamos a favor ya del debate nacional. Nos parece que es un tema fundamental. Vamos a seguir ¿Pero del debate insistiendo. nacional, perdón, Sí, o del debate de la iniciativa? Del debate nacional sobre el tema de la iniciativa, que es matrimonio igualitario. Pero el Congreso tendría que discutir la iniciativa. Yo creo que ya son cosas que no podemos rehuir, porque además es correcto que la gente pueda percibir quién está a favor, quién está en contra. Nosotros queremos ser un partido que tenga identidad y que vamos a seguir respetando a toda la gente que piense diferente a nosotros. Ojalá ya se dictamine, porque hay otras iniciativas, una en el Senado, otra también hay de distintas organizaciones ciudadanas, por cierto, una de ellas avalada por 57 legisladores. Pues nosotros sentimos que ya no hay que rehuir el debate, que hay que fijar posiciones. Volvemos a insistir, que eso no es un tema constitucional. Si ya está garantizada la no discriminación en la propia Constitución de la República, dejemos entonces que seamos una democracia inteligente, que sea el Poder Judicial quien interprete qué dice la Constitución. Y si la Constitución o el Poder Judicial determina que es violatorio de este gran principio de no discriminación, pues entonces le estamos dando su poder al Poder Legislativo. O más bien que el Poder Legislativo, como lo ha pedido el Poder Judicial en ese sentido, porque lo ha pedido él, o sea, legisle
para adecuar la norma a lo que dice la Constitución. ¿Cuándo vamos a dar lugar a que el Poder Judicial interprete nuestras leyes? Pues el Poder Judicial interpreta... Mejor pongamos una computadora de ministros de la Suprema Corte y metámosle la información, bueno, que interpreten. Eso es lo que le da justamente vida a la democracia. El Poder Judicial interpreta y recomienda, que es el caso, al Ejecutivo que ajuste la legislación secundaria a la interpretación constitucional en ese sentido. Por eso, si no se quisiera cambiar la Constitución, cuando menos tendríamos que cambiar el Código Civil Federal, que sí es materia de la Cámara de Diputados, para garantizar el matrimonio igualitario. Es lo que la Corte está pidiendo. La Corte sí está solicitando que se legisle en esa materia. Oye, no en la Constitución, lo acaba de decir, en la legislación secundaria, como ya es el caso de la Ciudad de México. Podría ser ambas posibilidades, pero una es que cambiemos el Código Civil Federal. También. Eric, te quería preguntar, y hablando de la Suprema Corte dijo que en donde se acepten matrimonios igualitarios, se debe de aceptar por ende la adopción entre parejas del mismo sexo. ¿Tú tienes otra visión jurídica en caso de que se acepten matrimonios entre parejas del mismo sexo? Porque justamente es aquí donde partimos, ¿no? ¿Por qué el matrimonio, de nuestro punto de vista, debe ser entre un hombre y una mujer? Porque no la única. Una de las principales razones es justamente la reproducción, tener hijos, ¿no? Hacer una familia. Aquellos que pensamos que eso es lo correcto, pues lo vamos a seguir defendiendo. Sabíamos perfectamente que este tema del matrimonio igualitario estaría unido al tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Es lo lógico, ¿no? Yo creo que hay que también debatirlo, no hay que rehuir el debate. Habrá personas que no pensemos que eso es lo correcto, pero sí hay personas que piensan que eso es lo correcto. Y una interpretación judicial les da la razón, pues todo el mundo tendremos que respetar ese Estado de Derecho que estamos tratando de crear en este país. Insisto, hay personas que creemos que uno de los principales fines del matrimonio es justamente la concepción, tener hijos, y es por eso que defendemos el matrimonio tradicional o natural. Bueno, es que la ley no prohíbe la adopción a personas en relación a su preferencia sexual. Es decir, las personas pueden adoptar hijos y lo que se debe de considerar es su estabilidad, su capacidad económica, su compromiso, muchas cosas. Es decir, no hay leyes que prohíban que personas de una preferencia sexual distinta a la heterosexual puedan adoptar. Por lo tanto, es automático la idea de que en el matrimonio pues las personas pueden adoptar hijos independientemente de su preferencia sexual. Hay personas que tienen hijos biológicos y que no tienen una preferencia sexual heterosexual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se los quitamos o qué sucede, no? El punto es, el debate de la adopción es falso en el sentido de que ahí también, si no lo permitimos, pues discriminamos y entonces violamos también el artículo primero. Pero hay un principio de adopción que es el interés superior del niño. Vamos a regresar de un corte hablando justamente de este tema. Gracias. Estamos hablando de matrimonios igualitarios. Volvemos. Pues no somos nadie para juzgar a las personas, y si tienen una buena relación estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con lo que dijo él, el Santo Padre. Pues Dios perdona efectivamente, ¿no? Al final de cuentas, el que juzga solamente es Dios. Estoy de acuerdo con esa opinión que él vierte, porque es la realidad. Mientras uno esté con Dios y esté bien, sea gay o sea pareja tradicional, puede funcionar. O sea, a mí me parece súper acertado, porque un mandatario con tanta jerarquía ante Dios y que haya dicho eso, pues nosotros ¿quiénes seríamos? Pues nadie es para juzgarnos y pues cada quien conoce a Dios. Pues en lo personal yo no creo en ninguna religión, pero siento que tiene mucha razón el Papa al decir eso. Dios ama a todos sus hijos por igual y nos ama tanto que por eso nos dio el libre albedrío para hacer lo que nosotros pensemos que es correcto o no. Y bueno, así como se moderniza la tecnología, se modernizan los medios de comunicación y todo lo demás, pues también se tiene que modernizar de alguna forma la religión. Bueno, regresamos aquí a nuestro programa A Favor y en Contra. Estamos con nuestros amigos diputados Vidal Llarenas, Eric Flores,
en este tema tan polémico como lo ven con la gente que salió a la calle, la gente de producción, nos comentaba que cuando se le preguntaba a las gentes, aquellas que decían que estaban en contra del matrimonio igualitario, no querían que se les tomara, no querían la fotografía. Pues o sea, también hay una cosa aquí, pues no sé si de doble moral o que hay algo que es Muy políticamente. valiente el diputado Eric Flores que nos haya acompañado. Le agradecemos mucho al diputado porque sabemos que, es más, nos costó trabajo también que alguna gente estuviera aquí discutiendo este tema y pues bueno, vemos las reacciones en Sí, ahí hay que decir en todo, la porque los Cámara, partidos ¿no? deben manifestarse, es decir, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional no acude a debates de tipo, y Ellos no dicen que sabemos por cuál es timing su- político, y para nosotros es una cuestión de principio. Habría que tener claridad, pues. Parece que están prevaleciendo no tanto no Es que es tanto el políticamente valor. incorrecto ahora ponerse desde esta posición, ¿no? políticamente en esto incorrecto. que estamos viviendo. Pero nosotros queremos decir, bueno, pues, cada quien tome su posición y respetemos, ¿no? lo que la otra persona pueda llegar a pensar. Siempre y cuando obviamente el lenguaje y las expresiones sean respetuosos, que es el caso del diputado, pero como decimos, la preocupación es que en ciertas manifestaciones no lo es y eso sí contribuye a un clima de odio. ¿Ustedes no sienten que hay una abierta oposición entre la postura del Papa Francisco y la jerarquía mexicana, el clero mexicano en sus más altas jerarquías, en cuanto a actitudes, inclusive siempre las movilizaciones? Es un clero más conservador, Un siempre clero lo muy ha sido, conservador. ¿no? Entonces, pues parecería que sí quiere mostrar una diferencia frente a un clero menos conservador. Y creo yo también que se quiere como volver a tomar cierta influencia que tuvo la Iglesia Católica en la vida pública mexicana, que en mi entender se pierde a raíz del caso Maciel y todo el desastre que sucede a la Iglesia Católica en particular en México por y en el mundo por el mismo caso, y es como un intento de volver a ser influyente en la vida pública, y eso es lo que me preocupa, y ahí sí creo que el Estado laico está en peligro. Y sí creo que el gobierno federal, como en muchos temas, es ambiguo. Por otro lado, está la iniciativa del presidente, posiciones muy claras de la CONAPRED, y por ejemplo, el subsecretario de Asuntos Religiosos, pues prácticamente parecería el vocero de la Iglesia Católica. Es extraño el gobierno federal en este y en otros temas, pero en este en particular. Yo no veo la contradicción. Yo creo que la Iglesia Católica ha tenido una posición milenaria con respecto a estos temas, ¿no? Yo no veo ahí la contraposición. Lo que yo escucho decir al Papa, yo no soy católico, pero aún así lo escucho y entiendo, es que le está hablando del verdadero cristianismo, ¿no? De ese que es amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es justamente la convocatoria que todos deberíamos de hacerlo, ¿no? Independientemente de la decisión de nuestra preferencia sexual, si de verdad vas a practicar un cristianismo real, pues no tienes por qué ser homofóbico, no tienes por qué ser intolerante con personas, con gentes que no piensan como tú. Al contrario, tienes que demostrar tu espíritu cristiano, amándolos como ellos han decidido serlo. Tan sencillo como eso. Y Vidal, yo te quiero preguntar, una característica de la especie humana, y de hecho de otros mamíferos, es que las hembras o las mujeres tienen esta esencial maternidad. Vemos hasta en perritas que tienen embarazos psicológicos, ¿no? Por otra parte, estadísticamente, los varones pues son más criminales. Estadísticamente, los varones son más abusadores. Estadísticamente, los varones son más pederastas. Entonces, en este contexto y considerando el interés superior del menor, ¿no debería de tener la mujer en lo individual o como pareja de mujeres mayor prioridad a la hora de adoptar frente a un varón o a una pareja de varones? No lo creo. Yo creo que una pareja de varones que decidan adoptar y son unas personas, tienen un nodo honesto vivir, son unas personas estables, son unas personas responsables, pues perfectamente pueden crear ¿Y el Estado mexicano tiene la capacidad para determinar eso? Sí, y la evidencia tampoco está en contra. Me decían en la COPRED del DF, creo que tienen registrados una veintena de casos de matrimonios que han adoptado y no hay ningún
ningún problema en ninguno de ellos, digamos. No parece ser algo que nos deba preocupar de manera importante porque no es así. Quien tiene una pareja es estable, es una persona capaz, pues va a tomar siempre las mejores decisiones independientemente de su preferencia. Por supuesto que va a haber abusos en ese tipo de parejas como en otros, ¿no? Eso pues así va a suceder, pero no hay evidencia de que ahí un niño o una niña no esté en buenas condiciones. Yo conozco parejas, tanto de hombres como de mujeres, que tienen hijos y pues me parece que lo hacen de manera correcta. Si pensamos lo contrario, entonces sí estamos discriminando, porque estamos pensando que hay personas que por su orientación sexual o por su preferencia no son capaces de crear un hijo. Pero no estoy hablando de preferencia sexual, de orientación sexual. Estoy hablando de que las mujeres son más maternales y a los niños les pueden brindar mayor amor. Eso no implica que los hombres no puedan crear un niño y no hay evidencia al respecto. Yo diría que el Estado mexicano no tiene capacidad. Ni siquiera sabemos cuántos niños en este país tienen la necesidad de ser adoptados. Hay estadísticas, las oficiales dicen que 60,000, hay organizaciones que dicen que hasta 120,000. Bueno, el Estado mexicano no tiene ni siquiera la capacidad de saber cuántos niños están por ser adoptados en este país, lo que es verdaderamente dramático, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, miren, otra vez volvemos a lo mismo. Hay gentes que podrán pensar que es posible formar de una manera integral a una persona. Está bien que piensen así. Solamente que también está completamente demostrado que hay cuestiones que nosotros traemos en nuestra naturaleza. El hombre es finalmente una imagen de autoridad, la mujer es finalmente una imagen de cuidado, de atención, de protección. Nosotros pensamos que de manera natural, por eso, para que prive este principio legal del máximo interés del niño, las personas heterosexuales deberían estar adoptando. Ojalá tuviéramos la capacidad en el Estado mexicano de poder determinar si una pareja de homosexuales tienen en efecto estas posibilidades, ¿no? Habrá que revisar y eso tendría que ser, desde nuestro punto de vista, caso por caso, porque no podría ser de otra manera. Aunque parece increíble, se nos acaba el tiempo. Yo personalmente preferiría ser adoptado por 2 mujeres como pareja que por 2 hombres, pero eso es... No hay evidencia, acaba el tiempo, va para todos. Danos, por favor, tus conclusiones, Vidal. Bueno, en unas conclusiones, además de una familia, como las que nos está diciendo el INEGI. Ya no somos la familia. ¿Cuál es la familia tradicional? Sí, evidentemente hay un cambio en actitudes, valores, etcétera, ¿no? Esto que estamos viendo corresponde a este cambio de la sociedad. A mí me parece que hay fundamentos, primero, constitucionales, segundo, de evidencia en ese sentido. En los países en el mundo están, por supuesto, convergiendo a la idea de que lo razonable es que las personas puedan ejercer su sexualidad de manera libre, que no haya discriminación en ese sentido, y parte de esto es formar una familia y la posibilidad, si así se decide, incluso de crear hijos. Esto parece ser un modelo adecuado, incluyente, es un modelo en donde todos somos familia, es decir, no hay unos que tienen un tipo de familia y otros no, y creo que esto es lo que le conviene a la sociedad que hoy tenemos, y esto va a convenirnos también porque va a reducir la discriminación, va a reducir la homofobia y vamos a tener una sociedad mejor. Pues nosotros creemos, al contrario de lo que está manifestando nuestro respetado amigo Vidal Llerenas, que lo que le conviene a esta sociedad es mantener los estándares que se han hecho una cultura. El cristianismo influyó muchísimo en la cultura occidental, penetró en las leyes. Ese es el etos público que se creó en esta nación. A nosotros nos gustaría que así fuera, pero si así no fuera, lo que no se vale es la discriminación, lo que no se vale es la homofobia, lo que no se vale es que si hay personas que piensan diferente a uno, criminalizarlas, señalarlas, eso no. Yo pertenezco a una minoría religiosa y desde luego que también he sido señalado por ser parte de esta minoría religiosa. No podría yo, como cristiano que digo que soy, poder señalar a otra persona que piensa diferente a mí. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Los esperamos dentro de una semana, Margarita González Gamio y yo, Jorge del Villar. Muchas gracias por habernos acompañado.